Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Medranda, soy estudiante del quinto semestre en la carrera de Tecnología Superior en Contabilidad del Instituto Superior Universitario Sucre. Voy a hablarles sobre la norma internacional de auditoría desde la 700 hasta la 720. Voy a empezar por la 700. Esta norma nos habla sobre la formación de una opinión y dictamen sobre los estados financieros. La NIA 700 define la responsabilidad del auditor para formar una opinión sobre los estados financieros y menciona cómo debe ser la presentación y el contenido del informe de auditoría, que incluye la opinión emitida como resultado de la auditoría de estados financieros de una entidad. Según la NIA 700, los objetivos del auditor son formar una opinión sobre los estados financieros basada en las evidencias de auditoría, expresar la opinión con claridad mediante un informe escrito que describa la base en la que se sustenta. Para formar la opinión, el auditor debe tener argumentos que evidencian si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales, aplicando los marcos técnicos de información financiera. También debe concluir si obtuvo seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de incorrección material, fraude o errores. Debe considerar aspectos cualitativos de las prácticas contables que se desarrollen en la empresa. Debe evaluar si las estimaciones contables y las políticas de la entidad son razonables. Y por último, debe identificar si la información presentada en los estados financieros es relevante, fiable y comparable. La estructura de auditoría de la NIA 700 va de la siguiente manera. Como primero tenemos el título. En el título, el informe debe tener un título que indique claramente que se trata de un informe de auditoría independiente, el cual pone de manifiesto que el auditor ha cumplido todos los requerimientos de ética incluidos en las normas de aseguramiento de la información. Como segundo tenemos el destinatario, a quien va dirigido, que por lo general es a los socios, accionistas o responsables de la empresa. Como tercer punto tenemos la opinión del auditor. Esta opinión será la primera sección del informe en la que debe incluir el título, la opinión. En esta se debe nombrar claramente la entidad auditada, exponer los estados financieros, objeto de análisis, especificar la fecha o periodo en que abarcan los estados financieros, remitir las notas explicativas y el resumen de las políticas contables. Como cuarto punto tenemos fundamento de la opinión. Esta sección debe estar inmediatamente después de la sección de opinión. En esta sección, el revisor fiscal debe manifestar que la auditoría fue llevada de acuerdo con los estándares internacionales. Esta debe realizar una referencia a la sección en la que se describen las responsabilidades del auditor. Una relación de la independencia del auditor y una manifestación de si el auditor considera que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y adecuada para la información de una opinión. Tenemos como otro punto otra información. De acuerdo con el párrafo 32 de la NIA 700, cuando corresponde, el auditor podrá informar de conformidad con la otra información, tanto financiera como no financiera. También tenemos responsabilidad de la dirección. Es la responsabilidad que tienen las personas que administran la entidad frente a los estados financieros y la información presentada en estos.
Tenemos también la responsabilidad del auditor. El informe debe contener una sección que se titule Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros, ya sea en el cuerpo del informe, en un anexo o mediante una referencia específica en el informe de auditoría. Otras responsabilidades de información. Si aparte de lo mencionado en las NIAs existen otras responsabilidades del auditor. Firma del auditor. El informe debe ir respaldado con la firma del revisor fiscal o auditor encargado de la auditoría. La dirección del auditor. Es el domicilio donde residía el auditor al momento de emitir su opinión, al momento de realizar la auditoría. Y como último tenemos la fecha del informe. La fecha del informe debe ser posterior a la fecha en la que se halló la evidencia documental en la que se basa la opinión. NIA 705. Esta NIA nos habla sobre las modificaciones a la opinión en el dictamen del auditor independiente. En esta NIA se desarrollará toda la temática relacionada con un dictamen modificado u opinión calificada. Existen 3 tipos de opiniones modificadas. Como primera tenemos la opinión con salvedades, opinión desfavorable y la denegación de opinión. La decisión sobre el tipo de opinión modificada que resulta adecuado depende de la naturaleza de la cuestión que origina la opinión modificada. Es decir, si los estados financieros contienen desviaciones materiales o en el caso de la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, si pueden contener desviaciones materiales. El juicio del auditor sobre la generalización de los efectos o posibles efectos de la cuestión en los estados financieros. Definición de conceptos en la NIA 705. Generalizado. Este término es utilizado al referirse a las desviaciones o errores no corregidos, para describir los efectos de estas en los estados financieros y los posibles efectos de las incorrecciones que en su caso no se hayan detectado debido a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, son efectos generalizados sobre los estados financieros, aquellos que, a juicio del auditor, no se limitan a elementos, cuentas o partidas específicos de los estados financieros, o en caso de limitarse a elementos, cuentas o partidas específicas, estos representan o podrían representar una parte sustancial de los estados financieros. En relación con las revelaciones de información, son fundamentales para que los usuarios comprendan los estados financieros. También tenemos opinión modificada. El proceso para llegar a una opinión modificada requiere tener un adecuado análisis y sustento. Seguir los siguientes lineamientos es relevante para evitar errores en el proceso de evaluación y definición de una opinión modificada. Como tercero, tenemos opinión con salvedades. El auditor expresará una opinión con salvedades cuando, habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las desviaciones, incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales o significativas, pero no generalizadas para los estados financieros. Opinión desfavorable. El auditor deberá expresar una opinión desfavorable cuando
habiendo obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada, concluya que las incorrecciones individualmente o de forma agregada son materiales y generalizadas en los estados financieros. La denegación de opinión. El auditor denegará la opinión y se abstendrá de opinar cuando no pueda obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada en la cual basar su opinión. El auditor denegará la opinión cuando en circunstancias extremadamente poco frecuentes que suponga la existencia de múltiples incertidumbres, el auditor concluya que a pesar de haber obtenido evidencia de auditoría suficiente, no es posible formarse una opinión sobre los estados financieros. Estructura y contenido del informe de auditoría cuando se expresa una opinión modificada. La opinión del auditor. Es cuando el auditor exprese una opinión modificada. La sección de opinión tendrá el título, opinión con salvedades, opinión desfavorable o denegación de opinión, según corresponda al caso. Opinión con salvedades. Cuando el auditor expresa una opinión con salvedades debido a una incorrección material en los estados financieros. Si la opinión modificada se debe a la imposibilidad de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, el auditor utilizará para la opinión modificada la siguiente frase: excepto por los posibles efectos de la cuestión o cuestiones. Opinión desfavorable. Cuando el auditor exprese una opinión desfavorable, manifestará que en su opinión, debido a la significatividad de la cuestión descrita en la sección, fundamento de la opinión desfavorable adversa. Cuando el informe de los estados financieros adjuntos no presenten fielmente en todos los aspectos materiales, de conformidad con el marco de información financiera aplicable. También cuando el informe de conformidad con un marco de cumplimiento, todos los estados financieros adjuntos no han sido preparados de conformidad con el marco de información financiera aplicable. La denegación de opinión. Cuando el auditor deniegue la opinión porque no haya podido obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, manifestará que el auditor no expresa una opinión sobre los estados financieros adjuntos. También que debido a la significatividad de la cuestión o cuestiones descritas en la sección, fundamento de la denegación de opinión, el auditor no ha podido obtener evidencia de auditoría que proporcione una base suficiente y adecuada para expresar la opinión de auditoría sobre los estados financieros. También tenemos fundamentos de la opinión. Es cuando el auditor emita una opinión modificada sobre los estados financieros, además de los elementos específicos requeridos por la NIA 700. Sustituirá el título Fundamento de la opinión requerido por el apartado 28 de la NIA 700 por Fundamento de la opinión con salvedades, Fundamento de la opinión desfavorable o Fundamento de la denegación de opinión, según corresponda el caso. Dentro de dicha sección incluirá una descripción de la cuestión que motiva la opinión modificada. La comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Cuando el auditor prevea tener que expresar una opinión modificada en el informe de auditoría, se comunicará con los responsables del gobierno de la entidad, o sea, los altos funcionarios como el gerente, subgerente,
y les informará acerca de las circunstancias que le llevan a prever dicha opinión modificada y la redacción de la modificación. NIA 706. Esta NIA habla sobre los párrafos de énfasis y párrafos de otros asuntos en el dictamen del auditor independiente. El alcance. Trata de las comunicaciones adicionales en el informe de auditoría cuando llama la atención de los usuarios sobre una cuestión o cuestiones reveladas en los estados financieros. Cuando llama la atención de los usuarios sobre cualquier cuestión distinta o presentada o revelada en los estados financieros. El objetivo. El objetivo de esta NIA es llamar la atención de los usuarios sobre una cuestión que, aunque esté adecuadamente revelada en los estados financieros, se dé importancia para que los usuarios comprendan los estados financieros y cuando proceda cualquier otra cuestión que sea relevante para comprender estos estados. Definiciones. Tenemos primero el párrafo de énfasis. Un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados financieros. Fundamental para que los usuarios en los estados financieros lo puedan comprender. El párrafo sobre otras cuestiones. Es un párrafo incluido en el informe de auditoría que se refiere a una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros y que es relevante para que los usuarios puedan comprender estos estados financieros. También tiene requerimientos. Párrafo de énfasis. Incluirá un párrafo siempre y cuando, como resultado de esta cuestión, no se requiera que el auditor exprese una opinión modificada. También incluirá un párrafo siempre y cuando no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de la auditoría. También cuando el auditor incluya un párrafo de énfasis, lo incluirá separado con un título que incluya énfasis. Incluirá una clara referencia y el lugar en que se revela en los estados financieros. También indicará que el auditor no expresa una opinión modificada. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Las normas internacionales de auditoría requieren que el auditor se comunique con los responsables de la entidad o empresa, con el fin de conocer la naturaleza de las cuestiones específicas que el auditor tiene intención de destacar en su informe final de la auditoría realizada. Norma Internacional de Auditoría 710. La NIA 710 habla sobre la información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. La NIA 710 menciona que esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Además de esto, también menciona que la naturaleza de la información comparativa depende de los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Ante ello, es que existen dos enfoques generales diferentes: cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. El objetivo de esta NIA es que tiene como objeto obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la información comparativa incluida en los estados financieros.
Se presenta sobre los aspectos materiales y se emite un informe de conformidad con las responsabilidades del auditor. Definiciones. La NIA 710 tiene las siguientes definiciones. La información comparativa. Esta información es el importe o información para revelar, incluidos en los estados financieros y relativos a uno o más periodos anteriores. Cifras correspondientes de periodos anteriores. Es la información comparativa que consiste en importes e información revelada del periodo anterior, que se incluyen como parte integrante de los estados financieros del periodo actual, con el objetivo de que se interpreten exclusivamente en relación con los importes e información revelada del periodo actual. Estados financieros comparativos. Estos estados financieros consisten en importes e información reveladas del periodo anterior que se incluyen a efectos de comparación con los estados financieros del periodo actual. Como requerimientos, con respecto al procedimiento de auditoría, el auditor deberá evaluar si la información comparativa concuerda con los importes y la información presentada en el periodo anterior, o cuando proceda si ha sido reexpresada y las políticas contables reflejadas en la información comparativa que son congruentes con las aplicadas en el periodo actual. Pero si el auditor detecta una posible incorrección material en la información comparativa mientras realiza la auditoría del periodo actual, deberá aplicar los procedimientos de auditoría adicionales que sean necesarios dependiendo de las circunstancias, con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si existe una incorrección material. Por otro lado, con respecto al informe de auditoría, se puede mencionar que si el informe de auditoría del periodo anterior contiene una opinión con salvedades, el auditor expresará una opinión modificada sobre los estados financieros del periodo actual. Ante esta situación, el auditor se referirá tanto a las cifras del periodo actual como a las cifras correspondientes de información comparativa. Con respecto a las manifestaciones escritas, se solicitan únicamente en relación con los estados financieros del periodo actual, ya que la opinión del auditor se refiere a dichos estados financieros, los cuales incluyen correspondientes cifras a periodos anteriores. Otros materiales adicionales. Con respecto a la referencia de la opinión del auditor, este puede expresar una opinión con salvedades o una opinión desfavorable, denegar la opinión o incluir un párrafo de énfasis con respecto a uno o más periodos, a la vez que expresa una opinión distinta sobre los estados financieros del otro periodo. También se puede decir que la opinión sobre los estados financieros del periodo anterior, diferente de la opinión previa, aquí la opinión del periodo anterior puede ser diferente de la opinión previamente expresada, o sea, la opinión del periodo anterior puede ser diferente a la opinión del proceso de auditoría actual. En el caso de que el auditor descubra hechos que afectan de forma material a los estados financieros de un periodo anterior. Norma Internacional de Auditoría 720. Esta NIA nos habla sobre las responsabilidades del auditor relacionadas con otra información en documentos que contienen estados financieros auditados.
Como introducción tenemos que según la NIA 720 menciona que esta norma nos habla acerca de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a otra información incluida en los documentos que contienen los estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría. Además, la opinión del auditor no cubre la otra información y el auditor no tiene la responsabilidad específica de determinar si la otra información se presenta correctamente o no. El objetivo. Esta norma tiene como objetivo responder adecuadamente cuando los documentos que contienen los estados financieros auditados y el correspondiente informe de auditoría incluyen otra información que pueda menoscabar la credibilidad de los estados financieros y del informe realizado en la auditoría. Las definiciones. Esta NIA nos presenta la siguiente definición. Otra información. Es la información financiera o no financiera que es distinta de los estados financieros y del informe de auditoría, que son incluidas por las disposiciones legales en un documento que contiene los estados financieros auditados. Incongruencia. Esta es la contradicción contenida en los estados financieros auditados y otra información, la que puede poner en duda las conclusiones de auditoría derivadas de la evidencia de auditoría obtenida previamente. Incorrección en la descripción de un hecho. Es la otra información no relacionada con cuestiones que aparecen en los estados financieros auditados que esté incorrectamente expresados, que tienen como fin menoscabar la credibilidad del documento. Los requerimientos. Con respecto al examen de otra información, se menciona que el auditor tendrá que examinar la otra información con el fin de identificar incongruencias materiales. Al mismo tiempo, el auditor dispondrá de lo necesario de la dirección para que pueda obtener la otra información antes de la fecha del informe a realizar en la auditoría. El material explicativo. La NIA 720 menciona que el auditor puede tener responsabilidades adicionales derivadas de requerimientos legales en relación a la otra información, es decir, es posible que algunas jurisdicciones puedan requerir que el auditor aplique procedimientos específicos a una parte de la otra información. Estos pueden ser datos adicionales obligatorios o que exprese una opinión sobre la fiabilidad de los indicadores de resultados descritos en la otra información. Otros materiales adicionales. Con respecto a la incongruencia de materiales identificadas en la otra información obtenida antes de la fecha del informe de auditoría, esta menciona que si la dirección se rehúsa a modificarlo, el auditor puede basar cualquier decisión sobre las medidas adicionales a adoptar en el asesoramiento jurídico. Y hablando del sector público, puede que no sea posible renunciar al cargo o retener el informe de auditoría, ya que el auditor fácilmente puede emitir un informe dirigido al órgano legal correspondiente detallando la incongruencia identificada. Adicional a esto, cuando el auditor no sea capaz de evaluar la validez de alguna información incluida en la otra información, esta puede concluir que existen diferencias de juicio o de opinión fundadas, pero cuando el auditor concluya que existe una incorrección material que la dirección se rehúsa a corregir, el auditor puede obtener asesoramiento jurídico en este caso.